Presentó BBVA Research su plan macroeconómico, como lo ve, Gobierno, Banco de España, BBVA Research, fue el más negativo con el crecimiento de España. Miguel Cardoso, Le Courtois, Chief Economist Spain and Portugal, BBVA Research. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sorprendido que sea BBVA, bueno, sorprendido ver todavía más abajo el crecimiento de la economía española para el 2023, que estimáis que esté en el entorno del 1%, aún así este 2022 el comportamiento va a ser de una economía española con un crecimiento fuerte, también por la previsión que vemos en vuestros datos para 2022. ¿Cómo está la economía española? Y se preguntan sobre todo los inversores, pero también el ciudadano a pie, ¿se está frenando definitivamente en el tercer trimestre el crecimiento? Sí, lo que vemos es eso, un freno en el crecimiento. Es muy probable que estemos en un entorno de estancamiento después de un verano relativamente bueno, sobre todo el consumo en servicios, socioentretenimiento, alojamiento ha tenido una contribución bastante positiva al crecimiento, particularmente la demanda externa, el gasto por parte de extranjeros. Pero conforme ha avanzado el verano, lo que hemos observado es que tanto el consumidor europeo como el consumidor español ha ido agotando ese gasto que tenía acumulado después de la pandemia. No es lo mismo cómo se estaba gastando, por ejemplo, hace 6 meses, cuando las restricciones se quitaron por primera vez, o bueno, de manera importante, a cómo se está gastando actualmente. Y si a eso añadimos el impacto que está teniendo la inflación y luego, por otro lado, el aumento esperado en tipos de interés, pues las perspectivas son esto de estancamiento o incluso de moderada contracción para los próximos trimestres. La principal diferencia para el crecimiento del gobierno en el 23 y lo que ha expresado el Banco de España, pero también vosotros en BBVA Research, está en el entorno de una demanda interna, bueno, un poquito más tranquila. El gobierno dice que crecerá una décima más que en este 2022 a 1,3, y en la formación bruta de capital fijo, en la inversión. Sobre todo el gobierno se juega mucho en la formación bruta de capital fijo vinculada a la construcción. ¿Crees que demanda interna e inversión de verdad se pueden comportar en un entorno en el que se pierde más de la mitad del crecimiento, incluso en la previsión del gobierno, de una manera alcista tan fuerte, es decir, tan robusta? Bueno, hay riesgos al alza que podemos comentar, pero lo importante de lo que acabas de mencionar es precisamente esa composición del crecimiento el siguiente año. Normalmente, en una recesión como la que vamos a ver o en este entorno de incertidumbre, lo primero que se afecta negativamente es la inversión. Y tanto nosotros como el Banco de España, como el Gobierno, en mayor o menor medida, estamos apuntando a que esta va a ser una recesión diferente, a que la inversión no va a caer tanto, que incluso va a contribuir positivamente al crecimiento, y detrás de esto está la percepción de que se van a acelerar la ejecución de los fondos Next Generation EU. Hay muchas dudas alrededor de esto. La gente en la calle todavía no lo ve, las empresas, cuando uno habla con ellas, no tienen percepción de que efectivamente estén llegando estos fondos y que se estén realizando los proyectos que se habían prometido. Tenemos una aceleración de las licitaciones de obra pública muy por encima de lo que se veía, por ejemplo, en los años prepandemia, pero a pesar de esta aceleración de las licitaciones, todavía hay mucha incertidumbre acerca de cuándo efectivamente se va a ejecutar todo este gasto. Entonces, hay mucha incertidumbre alrededor de todo esto y va a depender de efectivamente cuándo vayan llegando estos fondos a la economía. ¿Estamos en recesión? ¿Dónde veis en BBVA Research que sería el punto de entrada? ¿Tercer trimestre de este año o ya de cara a 2023? Bueno, tenemos estancamiento en el tercer trimestre, con lo cual la probabilidad de una contracción pues es cercana al 50%, y pensamos que puede ser más probable llegar a esa contracción durante final de año y principios del siguiente, donde vamos a ver los efectos negativos de restricciones de gas, de la necesidad de ajustar la demanda de bienes energéticos para poder tener un invierno sin tener que ir hacia, por ejemplo, restricciones dirigidas por parte del gobierno en países como Alemania, en países como Italia.
Vamos a ver si es el caso interrupciones en la cadena de producción relacionadas con la falta de gas y por lo tanto todos estos factores junto con la mayor inflación hay que tomar en cuenta que los aumentos en tipos de interés van a tener su impacto dentro de la economía con cierto retraso. La actualización de las cuotas hipotecarias va a tardar, muchas de ellas se actualizan a finales de año, con lo cual ese momento de último trimestre de este año, principios del siguiente año, va a ser el momento clave y es donde apostamos que es probable que tengamos una contracción. A partir de ahí, una vez que tengamos más certidumbre acerca de la provisión de energía, acerca de los precios de los bienes y servicios, pues podemos ver una recuperación algo más intensa hacia el segundo trimestre del siguiente año. La subida de gasto en los presupuestos también va a impulsar la recaudación, sobre todo en IVA y en IRPF. ¿Puede ser otro de los puntos clave para ver cómo la demanda interna va a sufrir en este 2023 por culpa de una subida importante también de la presión fiscal? Bueno, el gasto público va a ser en general, va a apoyar al crecimiento. Obviamente que el incremento en las pensiones, por ejemplo, va a ser uno de los soportes que vamos a tener hacia adelante para apoyar el consumo. Por otro lado, el aumento en los salarios públicos, aunque no compensa la inflación, sí que da certidumbre a ese colectivo de cara a cómo va a evolucionar su ingreso durante el siguiente año. Certidumbre que muchos trabajadores ahora mismo no tienen por la falta de acuerdos todavía en la negociación colectiva. Y a esto habrá que añadir que es posible que si entramos en este entorno de estancamiento y contracción, muy probablemente pues, haya empresas que tengan que acceder, por ejemplo, a ERTES. Y en ese sentido, pues ahí estará el gobierno para apoyar a través del gasto público la adopción de estos mecanismos para tratar de mantener el empleo. Entonces, una de las cosas que esperamos es que la ralentización de la actividad económica por un lado, tenga un efecto positivo sobre el gasto a través de la adopción de estos ERTES y después también ralentice la recaudación y, por lo tanto, una de las cosas que estamos previendo para el siguiente año es que no haya mejora en el déficit público. Ciertamente nos parece relativamente optimista la previsión de ingresos que tiene en estos momentos el gobierno, dado nuestro escenario de crecimiento y la evolución que prevemos de la demanda interna para el siguiente año. Y por lo tanto, como les comentaba, un déficit muy probablemente que se mantendrá constante o incluso se deteriorará algo el siguiente año. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos ese informe. Miguel Cardoso, Le Courtois, Chief Economist Spain and Portugal de BBVA Research. Miguel, enhorabuena por el buen trabajo que hacéis en BBVA Research, lo primero. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, buenos días. 9:10 de la mañana, Eva Villanueva, ¿cómo viene el mercado?